Bien, daremos inicio al ejercicio práctico número 4, el cual se solicita crear un proyecto nuevo utilizando la plantilla de dibujo en metros, además de trazar la planta propuesta. Se pide trabajar por capa y dimensionar. El proyecto o la planta de arquitectura, la dificultad que tiene tal vez es que se trata de una planta en donde los muros están dibujados a 45 grados, como lo indica la cota. Eh, pero el resto es exactamente lo mismo. Lo único que debiéramos tener presente antes de comenzar a dibujar es ajustar el ángulo de la opción rastreo polar a 45 grados, que es lo que se indica en este cuadro, en la tabla que aparece en la hoja de instrucciones. Además, se indica que para poder configurar el ángulo de la opción rastreo polar, debemos hacer clic con el botón derecho en el icono de rastreo polar, ¿cierto? Y seleccionar el ángulo de 45 grados. ¿Cuál es el botón correspondiente a esta función? Antes voy a darle doble clic a mi plantilla de dibujo para crear un dibujo nuevo a partir de ella. La opción rastreo polar está representada por este icono. Vamos a hacer clic con el botón derecho como se indica en la hoja y nos vamos a asegurar de activar el ángulo de 45 grados. Además, me voy a asegurar de la misma manera, haciendo clic con el botón derecho, pero sobre el botón referencia a objetos, de tener activada la herramienta punto medio. Bien. Voy a dividir la pantalla acá en dos. Voy a partir asegurándome de tener cargada o seleccionada la capa muros. Voy a trazar una línea de 4 metros. Como tengo la opción rastreo polar configurada en 45 grados, observen que el ángulo actual para poder trazar la línea es de 45. La distancia va a ser 7. Voy a mover mi cursor en 45 grados, en este caso el ángulo de 135, que es complemento del ángulo de 45, y voy a trazar una línea de aquí y hacia arriba. Luego, con la herramienta recortar, voy a recortar los elementos que exceden a esta intersección. La verdad es que si yo dibujo una cota, en este caso alineada, la distancia que me va a dar acá va a ser 7.66, que es una aproximación que hace AutoCAD con respecto a la dimensión, pero la verdad es que si yo ajusto mis cotas, aumento la precisión, nos vamos a dar cuenta que la verdad la distancia es otra. Por tanto, les recomiendo trazar estas últimas dos líneas gráficamente, ¿cierto? Sin dimensiones, simplemente siguiendo el ángulo adecuado, y luego con la herramienta recortar vamos a eliminar las entidades que exceden al radio. Esto porque si le ponemos a la línea oblicua 7.66 metros, finalmente esa pequeña línea que vamos a dibujar en esta zona nos va a quedar inclinada. Bueno, seguimos con el desfase. En este caso, los anchos de muros, como se indica en la anotación, van a ser 0.2 metros. Desfasamos hacia adentro. Seguimos desfasando. En este caso voy a generar los recintos. Fíjate que acá tengo una distancia de 1,30 m y 80 centímetros. Por lo tanto, voy a hacer un desfase de 2.1 metros hacia acá, de 0,2 metros, y luego un desfase de 1 más 0,8, 1,80 m,
80 y de 0.2 metros. Además, como me indica la cota, acá y acá, vamos a hacer un desfase de 1.8 metros para finalmente hacer un desfase de 0.2 hacia adentro. Ahora, a empalmar o a recortar. Vamos a seleccionar. Recuerden que estas entidades, estos elementos hay que suprimirlos. Vamos a completar los recintos generando los vanos de las puertas. Y finalmente vamos a recortar. Perdón, me equivoqué. Recorto aquí y acá. Bueno, también acá y acá. Esa línea la suprimo. Voy a continuar con vanos de puertas y ventanas. En este caso todas las ventanas van a estar a 1 metro separadas unas de otra, y voy a recortar acá, aquí, acá y lo mismo acá. Recuerden que las líneas que nos van sobrando las vamos simplemente suprimiendo. Bueno, acá recuerden, tengo la opción de empalmar. O bien puedo, en este caso, usar la función recortar y hacemos clic en los elementos que quiero eliminar. En el caso de ejecutar, de usar el comando empalme, debo hacer clic sobre el lado de la línea que quiero mantener en mi dibujo. Esa línea la suprimimos y finalmente recortamos o empalmamos según la herramienta de dibujo que quieran ocupar. Antes de recortar esa línea voy a hacer un desfase de 1,5 metros de ella hacia acá. De esa manera genero el vano de la ventana. Bien, cambiamos de capa. En la capa ventanas y puertas ejecutamos el comando insertar e insertamos. Voy a comenzar por las ventanas de 1 metro. No se olviden de activar rotación en pantalla, precisar en pantalla. Vamos a insertar una ventana acá. Recuerda que con un enter van ejecutando el último comando. Y recuerden también que tienen que completar las ventanas dibujando las líneas del antepecho en la misma capa, ventanas y puertas, para que luego en el papel queden impresas más delgadas, más finas que las líneas de muro. Finalmente acá insertamos una ventana de 1,5 metros y cerramos.
Ahora comienzo con puertas de 80 centímetros. Voy a ubicar acá y vamos a terminar haciendo un desfase de 40 centímetros y luego de 1 metro para finalmente recortar. Es una corta de 1 metro. Y en la capa suelos vamos a cerrar acá, aquí, acá, para luego en la capa sombreados vamos a achurar. El patrón de achurado en este caso va a ser el patrón net, escala 0.1 con un ángulo de 45 grados. Ahora cambiamos de capa, la capa cotas, y comenzamos con el dimensionamiento. En este caso usaremos la cota lineal para que la distancia o la cota me entregue la distancia real del elemento seleccionado. Voy a cambiar, eso sí, mi precisión. Ejecutamos cota lineal, dibujo mi primera cota, ejecuto continuar y hago clic en los vanos de puertas y ventanas. Finalmente, también con una cota lineal vamos a dibujar el total, 6 metros. Recuerda, primero entonces la cota alineada, luego continuar y con una cota alineada vamos a dibujar el total. ¿Por qué estoy ocupando la cota alineada y no la cota lineal? En este caso porque por el ángulo que tienen los muros. Si yo utilizo una cota lineal, la distancia va a ser horizontal o vertical. La cota alineada me entrega la longitud real del elemento seleccionado. Y voy a dibujar una cota total acá. Aquí me falta una ventana. Bueno, la terminarían ustedes de la misma manera. Desfase es una ventana de 1,5 metros, de 0,75 hacia ambos lados. Y recortamos. Y luego en la capa ventanas y puertas insertamos nuestra ventana de 1,5 metros aquí. Finalmente completamos con 2 líneas. Terminemos entonces el dimensionamiento aquí. Y acá. Bueno, variaron aquí las dimensiones, pero habría que hacer el desfase como corresponde. Luego dibujo acá una cota lineal y estaríamos listos con el ejercicio.